Bienvenido a todo el mundo a la primera clase de Física General 1, Ciencias eh, del Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Esto es el curso 2023 del primer cuatrimestre. Esto es para las carreras de física, física médica, las carreras del observatorio y los profesorados, ¿no? Para distinguir de física de CIVEX, que es distinta y es otra materia, son otras cátedras. Muy bien. Yo soy Ignacio Brubera, soy investigador del CONICET en el Instituto de Física de La Plata y soy profesor adjunto interino en el departamento. Y esta es la primera vez que voy a dar esta materia y voy a intentar hacer algo un poco distinto de lo que se suele hacer en estas materias y lo que seguramente van a ver en las demás. Por si no saben, la mecánica usual es que la materia se divide en teoría y en práctica, ¿sí? La idea tradicional es que se encuentren conmigo 2 veces por semana, 2 horas aproximadamente por vez, para que yo les dé teoría, ¿no? Yo hablo en el pizarrón, explico las cosas, ustedes anotan y después se reúnen eh, otras 4 horas en 2 días separados para realizar los ejercicios, ¿sí? Con el resto de los docentes y hacer las prácticas, ¿no? Bueno, la parte de las prácticas va a ser igual, pero lo que yo voy a intentar es grabar estos videos que estén disponibles antes de los encuentros presenciales, aproximadamente 3 videos por clase, de unos 20 minutos cada video, cosa de que cuando nos veamos en la clase presencial, ustedes ya hayan visto estos videos, hayan podido pensar y procesar más o menos las cosas que dijimos, y en la clase presencial podamos discutir dudas, ¿sí? O comentarios. Además, en las clases presenciales lo que vamos a hacer sí son las demostraciones de laboratorio. Pero la idea es que sean más cortas, ¿no? Que no sean de 2 clases de 2 horas, que sean más cortas porque ustedes ya invirtieron tiempo en ver estos videos. Y la idea es que lleguen a esas clases con la cuestión más procesada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale eso. Ustedes me tendrán que decir eventualmente si les funciona, si no les funciona. Obviamente, además, la otra ventaja es que estos videos van a quedar disponibles para que ustedes los vean cuantas veces quieran y las veces que quieran. Se supone que lo que digo en estos videos es suficiente para realizar las prácticas, ¿no? Obviamente siempre es mejor que nos juntemos, que ustedes vayan a las teorías que no son obligatorias, pero que vayan y podamos discutir las dudas que surjan, ¿sí? Y además están las demostraciones de laboratorio. Pero con lo que decimos, con lo que les voy a contar en estos videos, debería alcanzarles para realizar la práctica. Por si alguien tiene algún, por ejemplo, un problema para ir a alguno de los horarios o falta, bueno, lo va a tener en un video siempre y de hecho antes que el encuentro presencial. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cuál va a ser entonces el contenido de este video? Primero vamos a hablar un poquito de una cosa muy general, porque yo no soy epistemólogo ni experto en la materia, pero como para que tengan una idea inicial de qué es la ciencia, qué es lo que caracteriza a la ciencia como disciplina humana, qué es el método científico relacionado con eso. Después vamos a hablar de la física en particular, cómo trabaja, qué estudia. Vamos a hablar de rápidamente, algunos hitos de la física para que se ubiquen más o menos históricamente las cosas que van a aprender. Y al final les muestro así como un mapa general de las áreas de la física básica, que son las que van a cubrir las físicas generales, ¿no? Que van a estudiar en la carrera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una actividad humana que genera conocimiento. Conocimiento que vamos a llamar conocimiento científico. Que genera conocimiento mediante el método científico, por ende el conocimiento que genera es científico. ¿Es el conocimiento científico el único tipo de conocimiento? No. ¿Es el mejor de los conocimientos? Depende para qué. ¿Sí? Si quiero hacer una vacuna, es el mejor de los conocimientos. Si quiero eh, hacer una ópera, tal vez no. No sea el mejor de los conocimientos. Entonces, es un tipo de conocimiento el que se genera a partir del método científico.
¿Qué tiene que tener el conocimiento científico para ser tal? En principio, y tal vez la más importante de las propiedades y que lo caracteriza, es la falsabilidad. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento científico debe ser falsable, o sea, que debe existir una manera de comprobar si es verdadero o falso. ¿Sí? Hay conocimiento o afirmaciones que no tienen esa propiedad, ¿sí? En cambio, el conocimiento científico debe tener algún tipo de posibilidad de ser contrastado experimentalmente, ¿sí? Para saber si es verdadero o falso. La otra propiedad que debe tener es la reproducibilidad. Se debe poder reproducir. Lo que yo afirme y las conclusiones a las que yo llegue tienen que ser las mismas que llegan otras personas haciendo lo mismo que yo. ¿Sí? Entonces, la idea es separar hechos de opiniones. ¿Sí? No existe ninguna actividad humana que sea independiente de la cultura y de dónde se genera, ¿no? Pero bueno, la ciencia intenta ser lo más universal posible. No lo logra del todo, como por supuesto porque es imposible, pero intenta que lo que se haga sea general y aplique a todos los ámbitos, ¿sí? Y no dependa en principio de la persona que lo ejecuta al método científico. De nuevo, no es algo eh, posible de hacer en su totalidad, pero es lo que se intenta. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en la ciencia es un fenómeno, algún tipo de fenómeno. Puede ser la caída de una manzana de un árbol, puede ser el resultado de una votación, puede ser la aparición o la extinción de una especie, puede ser cualquier fenómeno que ocurra en la naturaleza. Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la manzana que cae, que les advierto que no figura en ningún lado la existencia real de ese evento con Newton, pero bueno, sirve como simbolismo de la física, ¿no? La manzana que cae del árbol. Entonces yo veo el fenómeno que es la manzana se caen de los árboles, ¿sí? Lo observo y empiezo a generar hipótesis, a ver de cómo describo ese proceso y qué es lo que influye en ese proceso. Eso es importante. Es lo primero que tengo que hacer. Tengo que discernir cuál de todas las cantidades que están accesibles para ese fenómeno son importantes para el fenómeno. Por ejemplo, la masa de la manzana es importante, la altura a la que está, el color de la manzana, la hora del día. Por ejemplo, si yo veo que las manzanas verdes y las rojas se comportan exactamente igual, si caen exactamente igual, bueno, yo puedo presuponer que el color no es una variable importante acá. Si veo que a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche las manzanas se caen exactamente igual, puedo presumir que la hora del día, por ejemplo, no es una variable importante. Ahora, si veo que cuanto más masa tenga más materia, o sea, la mayor sea la masa de la manzana, mayor es la fuerza que le hace la Tierra hacia su centro, bueno, capaz que digo, bueno, la masa tiene algo que ver. Y si veo que dependiendo de la distancia a la que está la manzana de la superficie de la Tierra, la fuerza es distinta, bueno, diría que la distancia, puedo suponer que la distancia es un factor, un parámetro importante. Entonces, bueno, puedo suponer entonces que hay fuerzas, o sea, hay interacciones entre dos cuerpos, acá podríamos decir la manzana y la Tierra, ¿sí? Y que esas fuerzas dependen de cantidades como las masas implicadas de la Tierra y de la manzana y la distancia a la que están. Bueno, esa es mi hipótesis. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, armo un modelo, ¿sí? Construyo relaciones matemáticas entre las cantidades. Eso lo estoy aplicando muy a la física, ¿no? No todas las ciencias pueden hacer tan matemático todo. La física, por ser simple en los problemas que abarca, eh, es matematizable, es más fácil llevar las hipótesis a modelos matemáticos. Entonces yo debo decir, bueno, el módulo de la fuerza que sufre la manzana, es igual a una cantidad dividida la distancia al cuadrado. Por ejemplo, vamos a remitirnos a estudiar cómo varía esa fuerza que sufre la manzana debido a la Tierra en función de la distancia entre la Tierra y la manzana. Vamos a estudiar eso, que se va a ser nuestro problema, ¿sí? En este caso. Bueno, voy a correr mi ventanita y
Entonces eso me va a llevar a una predicción teórica, digamos. Yo voy a decir, bueno, si yo tengo razón y efectivamente la fuerza varía inversamente con la distancia al cuadrado, bueno, la fuerza en función de la distancia, o sea, la fuerza que sufre la manzana en función de la distancia entre la superficie de la Tierra y la manzana, va a tener esta forma, ¿sí? Cuanto más lejos esté yo de la superficie de la Tierra, no, yo no, la manzana, menor va a ser la fuerza, ¿sí? Esa es mi predicción teórica. Bien, tengo mi predicción teórica, me vuelvo a correr el cuadradito. Tengo mi predicción teórica que tiene esta forma, ¿sí? Como que la fuerza varía con la inversa de la distancia al cuadrado, o sea, cuanto más grande la distancia, la tengo que elevar al cuadrado y dividir una cantidad que después veremos que tiene adentro, pero no importa en este caso, ¿sí? Entonces, si yo varío la distancia, este número crece, como está dividiendo, este valor, que es la fuerza, disminuye. Esa es mi predicción teórica. Y disminuye de esta forma particular, ¿no? Que tiene que ver con que la distancia esté al cuadrado. Bien, esta es mi predicción. Yo ahora tengo que comparar mi predicción, lo que mi teoría dice que tendría que suceder, con lo que efectivamente sucede. Entonces, para hacer eso, tengo que hacer tal vez la parte más importante de cualquier ciencia natural. Tengo que hacer mediciones, tengo que hacer experimentos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que testear, tengo que probar cómo es la relación entre la fuerza que sufre mi manzana y la distancia entre la manzana y la Tierra, ¿qué hago? Bueno, pongo la manzana a 1 metro de la superficie terrestre, ¿sí? Y mido qué fuerza, esta es la distancia, en este eje tenemos la distancia, y mido qué fuerza sufre la manzana. Bueno, es una fuerza de 1,5. No importa acá las unidades, puse números que sean cómodos de ver, si no se vuelve un poco engorroso. Esto no es real, ¿no? No es un experimento real. Entonces pongo la manzana a 1 metro y obtengo una fuerza de 1,5, el módulo de la fuerza. Si la pongo a 1,1 metro y obtengo una fuerza de 1. Y la pongo a 1,2 metros y 0,8. Y así, ¿no? 1,3, 1,5, 1,6, 2 metros, 3. Y así, para cada distancia, yo mido qué fuerza, ¿sí?, sufre la manzana, ¿sí? Para cada distancia, bueno, no para todas, pues son infinitas, yo puedo poner a cualquier distancia, ¿sí? Pero hago un muestreo de las diferentes distancias en el rango que yo quiero estudiar, eso es importante. Las leyes y las teorías tienen rangos de aplicación, ¿sí? Yo no digo que esto vale infinito, entre 0 e infinito, puedo decirlo, pero no es necesario. Digo, tengo que decir en qué rango voy a medir. Uno puede hacer una teoría que sea infinita en su aplicación, pero los experimentos necesariamente son en un rango. ¿Sí? No puedo medir infinitas veces. Entonces, el experimento va a comprobar la teoría en un determinado rango de, por ejemplo, distancias. ¿Sí? Entonces puede pasar esto, y yo digo, mira, la mido y la relación entre la fuerza y la distancia es bastante parecida a lo que me dice mi teoría. ¿Sí? Bastante parecida. ¿Sí? No es exacto, pero bastante parecida. Es exacto, tiene que ver con que, fíjense que acá los puntos tienen unas barritas a los costados. Yo no puedo medir con total seguridad todos los puntos, ningún punto lo puedo medir con total seguridad, tengo como un rango de error acá para medir, entonces bueno, mi punto está por acá y más o menos está donde dice la teoría que debería estar, ¿no? O sea, a una cierta distancia la fuerza es parecida a la que me dice la teoría, y así, ¿no? Para cada uno de los puntos. Y en general veo que el comportamiento es bastante similar al que me predijo mi teoría. Podría pasar lo contrario, podría pasar que el comportamiento sea radicalmente distinto. Bueno, no sé si radical esto, por lo menos decae también, pero sea bastante distinto y que no le pase cerca a mi predicción teórica. O al revés, ¿no? Que mi predicción teórica no le pase cerca a los datos experimentales, que son lo que ocurre. ¿Sí? Y puede pasar cosas intermedias. Yo en algún punto tengo que decidir qué tan buena quiero que sea mi teoría, ¿no? Cuánto le voy a exigir a mi teoría, que todos los puntos caigan sobre la predicción, o mejor dicho, que la predicción caiga sobre todos los puntos o que estén cerca. Bueno, digamos que esto es una buena predicción y esto es una mala predicción, ¿no? Entonces puede pasar esta cosa, puede pasar esta cosa, o puede pasar algo intermedio. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer así. Si yo comparo el modelo con el experimento y no hay acuerdo, no hay el acuerdo que yo le exijo a mi teoría, no es el que yo quiero, es muy más distinto de lo que yo desearía la predicción y el experimento, bueno, ahí tengo que volver y reformular mi hipótesis para hacer una nueva teoría, un nuevo modelo, para obtener predicciones que se
parezcan más a mis resultados experimentales. Por otro lado, si obtengo la similitud que yo requiero, que puede ser variable, puede ser decir que quiero que sea exactamente igual, o puede ser que sea más o menos parecido, depende de lo que yo le exija a mi teoría. Bueno, en ese caso, lo primero que hay que hacer, y ahí está el tema de la reproducibilidad, mis resultados los tienen que revisar otros científicos, o científicas, ¿no? Porque que yo lo diga solo no tiene mucho valor, ¿sí? Por eso cuando dicen un científico dijo algo, no alcanza con eso. Lo tiene que decir la mayoría del conjunto de la gente de ciencia tiene que estar de acuerdo en algo para que sea una verdad científica. ¿Sí? Eh, que por eso duran a veces más tiempo, otros menos tiempo, y tardan en instaurarse. A veces alguien lo observa y hasta que no lo observan la mayoría y no están de acuerdo en que eso ocurre de esa determinada manera, no se convierte en una verdad científica. Por eso que un científico diga algo no significa demasiado. Y si lo revisan algunos pares y están de acuerdo, bueno, se publica para que lo vea el resto del mundo. ¿Sí? Eso es una parte importante, es el objetivo final, ¿no? de hacer ciencia. De nada sirve hacer ciencia si nadie se entera. ¿Sí? No, nadie lo puede usar, nadie puede aprovechar ese conocimiento. Pues bien, eso es lo que correspondía a la ciencia en general. ¿Qué es la física? Bueno, física viene de físicos, que significa natural, relativo a la naturaleza en griego antiguo. Si bien el nombre no es antiguo. Antes existía lo llamaba filosofía natural, que abarcaba todas las ciencias naturales. La gente que se dedicaba a hacer ciencias naturales eran filósofos naturales y abarcaban la biología, la medicina, la astronomía, lo que conocemos como física, la química, todo. Em, Eventualmente eso se fue especializando, cada uno se fue por su lado, se especializó en una parte y recién en el siglo XIX se aplicó, se empezó a distinguir a una rama de la ciencia como la física. ¿Y qué es la física? Es la ciencia que estudia las interacciones más básicas, más fundamentales de la naturaleza, ¿sí? Las que, las que, las que están implicadas en los objetos más simples que hay en la naturaleza, ¿sí? Las partículas fundamentales, las fuerzas fundamentales, ¿sí? Y de ahí para arriba. Entonces de ahí nosotros estudiamos esas partes fundamentales con teorías simples, en general, ¿no? Con relaciones simples entre cantidades, y de ahí escalamos para explicar el resto de los fenómenos. Obviamente, esto es un chiste. Es cierto lo que dicen, ¿no? Todos los problemas, todos los fenómenos de la naturaleza están abarcados por las leyes de la física. Eso es cierto. Tienen que cumplir las leyes de la física, por más que sean leyes que todavía nosotros no conocemos, pero están ahí. Pero no significa que la física sea la mejor herramienta para estudiar todos los sistemas, porque hay sistemas que son tan complejos que si nosotros queremos estudiarlos desde lo más básico, se vuelve inmanejable, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar de la física, que es tratar de ir a los fenómenos más básicos de un evento, no es siempre la más práctica ni la más conveniente. Por ejemplo, para la medicina, no puedo empezar a ver dónde está cada partícula de un paciente, tratar de hacer las fuerzas, calcular las fuerzas y las interacciones para ver por qué le duele la cabeza, porque es inmanejable, ¿sí? Entonces, la física es la ciencia natural más fundamental, pero no implica que pueda resolver cualquier problema de forma práctica, ¿sí? Y acá atrás acá queda la matemática, que por supuesto es fundamental, es el lenguaje con el que habla la ciencia en general y la física en particular, porque es la más matematizable de todas las ciencias, ¿sí? Todas las expresiones que nosotros las hacemos en matemática, es el lenguaje, pero la tengo separada, esta raya la puse yo, porque no es una ciencia natural, ¿no? Todas estas son ciencias naturales, bueno, estas son ciencias humanas, se llaman, estas son ciencias naturales, y la matemática es una ciencia formal o exacta, que se le dice, ¿no? Por eso el nombre de esta facultad no está bien puesto, no somos ciencias exactas, en realidad somos ciencias naturales y está matemática también. Bien. Y para ir terminando, hacemos un repasito histórico muy rápido de dónde estamos ubicados, ¿no? En lo que van a ver ustedes, dónde está en la historia humana, ¿no? Podemos, de forma medio arbitraria, pero yo diría que, bueno, con algún consenso, decir que lo que conocemos como ciencia moderna, la forma actual de generar conocimiento científico, comenzó a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Vamos a poner un punto de inicio que es el modelo heliocéntrico, ¿no? La idea está de que el Sol es el centro del sistema solar, en ese momento del universo, que era todo lo que veían.
que hasta ese momento y durante la mayor parte de la historia humana había sido el modelo dominante, había sido el geocéntrico, ¿no? Que la Tierra estaba en el centro de todo. Bueno, cuando empieza a cambiarse eso a partir de los planteos de Copérnico, podemos empezar a decir que creo que empezó a modernizarse la forma de tratar de generar conocimiento sobre la naturaleza. Aparece Kepler, que fue el primero en enunciar leyes que describían cómo se movían los planetas alrededor del Sol. Él no tenía una hipótesis, no tenía una teoría estructurada detrás de eso. Son leyes, las leyes de Kepler son leyes de observaciones de tipo veía, no es trivial. Desde la Tierra, ver cómo se mueve el resto de los planetas alrededor del Sol, nada trivial. Bueno, describió eso en un conjunto de tres leyes y que siguen siendo válidas hoy, pero no tenía una teoría que explicara por qué era así. ¿Sí? Bueno, Galileo, eh, otro gran artífice del modelo heliocéntrico, o sea, lo soportó y eso le costó problemas con la iglesia, y además uno de los primeros en hacer experimentos de forma más o menos sistemática, no aún como lo hacemos hoy, pero de forma más o menos sistemática y de basar sus afirmaciones en experimentos, ¿sí? Y durante ese siglo, el siglo XVII, se inventaron elementos muy importantes para la ciencia, como el telescopio, el microscopio y el reloj de péndulo, ¿sí? En esta materia van a aprender por qué un péndulo sirve para medir el tiempo, ¿sí? Eh, no es de adorno, no está de adorno en los relojes, es la parte fundamental de los relojes antiguos, ¿no? Los de hoy no, pero era lo que determinaba justamente el paso del tiempo y eso permitió hacer experimentos cada vez más precisos, conocer cada vez mejor la naturaleza. Bien, y a fines, durante el siglo XVII, segunda mitad, aparece Isaac Newton, el tipo más importante en su vida por los próximos meses, al menos, y por unos cuantos meses más seguramente, porque Newton, además de postular las leyes de la dinámica, que es las leyes que gobiernan cómo se mueven las partículas, presentó la ley de gravitación universal, que explica cómo se atraen los planetas, digamos, en base justamente a las observaciones y a las leyes de Kepler. Él las explicó, generó una teoría que la explica, que es básicamente la que vimos en las filminas anteriores, cuando le estás explicando de cómo trabaja la ciencia, ¿sí? Y además, como herramienta para todo eso, desarrolló el cálculo diferencial, ¿no? Que es lo que van a empezar a estudiar ustedes en Análisis 1, ¿sí? Las derivadas, las integrales. Bueno, eso lo hizo Don Newton también a la par de Leibniz, de otro científico, pero bueno, él lo hizo como una herramienta para desarrollar toda su teoría física. En el siglo XVIII se inventa la máquina de vapor, que es el inicio de la revolución industrial, y por ejemplo el globo aerostático. Digamos, todas estas invenciones venían basadas en descubrimientos previos sobre las leyes de la física, eh, y que siempre a veces son en paralelo, no del todo, no siempre se entiende bien el fenómeno antes del invento, pero bueno, se basaban bastante bien en eso, ¿sí? Bien, bueno, entonces Newton aparece en la segunda mitad del siglo XVII, desarrolla, básicamente inventa la física formal, y durante todo ese siglo, bueno, lo que quedó del siglo XVII, y especialmente durante el siglo XVIII, que se afianzó y todo el mundo le empezó a creer a Newton y a darse cuenta que tenían razón, y otras personas obviamente contribuyeron a eso, desarrollando más la teoría y aplicándola a un montón de sistemas. Llegamos al siglo XIX, en el que primero, por ejemplo, Faraday, un tipo muy ingenioso, hizo un montón de descubrimientos que relacionaban la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Las corrientes eléctricas, las cargas eléctricas y el magnetismo de los materiales magnetizados, ¿sí? Y de los campos magnéticos que generan las corrientes. ¿Sí? Hizo mucho desarrollo experimental al respecto, encontró varias leyes del electromagnetismo que fueron formalizadas a mitad del siglo XIX por Maxwell en un conjunto de leyes que nos encantan a los físicos porque son hermosas, son sintéticas, son muy lindo el conjunto de leyes que arma y que explican todo el electromagnetismo unificado, ¿no? La electricidad y el magnetismo como partes de un mismo fenómeno.
Bien, durante el siglo XIX, tipos como Joule o Kelvin hicieron grandes aportes a la teoría termodinámica que gobierna o la que describe cómo se intercambian los sistemas, intercambian energía y cómo eso afecta, se intercambia energía en forma de calor y cómo eso afecta su temperatura, su presión, su volumen. ¿Sí? Todo lo desarrollado ahí termina volcándose en la mecánica estadística, uno de cuyos principales constructores fue Boltzmann, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estos sistemas, los sistemas, los gases, los líquidos, tienen un montón de partículas. La teoría de Newton aplicada a partículas, efectivamente, y uno los podría estudiar, pero son tantas que es muy difícil la matemática y muy inabarcable la matemática de forma analítica hacerla partícula por partícula. Entonces, los cuerpos con muchas partículas, y en particular los fluidos, es más accesible atacarlos de manera estadística. ¿Sí? Eso fue lo que desarrolló Boltzmann a fines del siglo XIX y es la manera que tenemos hoy de entender justamente los sistemas de muchas partículas, de muchas, lo llaman número estadístico de partículas. Durante el siglo XIX se inventan, por ejemplo, la fotografía y el telégrafo como principal consecuencia de los conocimientos electromagnéticos que se habían adquirido durante ese siglo. Las miran a la luz eléctrica, ni hablar. Bien, empezando el siglo XX, la pongo acá Emmy Noether, una matemática alemana, porque si bien es matemática, hizo un aporte al estudio eh, de las simetrías en sistemas que de las conservaciones, ¿no? Ella tiene un teorema fundamental para la física teórica que habla de la relación entre las simetrías que tienen los sistemas y la conservación de las cantidades. Y eso aplica directamente a la física. Y las conservaciones en la física son muy importantes, la conservación de la energía, la conservación del momento lineal, del momento angular, esa la vamos a aprender en esta materia, la conservación de la masa, son conceptos muy importantes para la física y Newton los relacionó en un teorema. A principios del siglo XX, en 1905 para ser más exactos, Einstein primero presenta su teoría de la relatividad especial, que describe cómo se comportan los cuerpos que se trasladan a velocidades cercanas a la de la luz. Y ahí se observa que cuando estamos acercándonos a la velocidad de la luz, la dinámica newtoniana ya deja de valer. Son otras las leyes que valen. Bueno, y es la teoría especial de la relatividad de Einstein la que empezó a explicar eso. ¿Sí? Además aportó al comienzo de la cuántica. Durante el principio del siglo XX, Marie Curie, su hija Irene Curie, Joliot Curie y Lizzie Meitner fueron tres mujeres que aportaron un montón al conocimiento de la radioactividad. La radioactividad proviene de los núcleos atómicos, entonces eso dio un montón de información sobre de qué estaba compuesta la materia. Hasta ese momento los átomos eran todavía una cosa muy especulativa. El primer modelo atómico para el átomo de hidrógeno, que es el más simple que se desarrolló y que tuvo éxito, fue el modelo de Bohr, el átomo de Bohr, y eso dio pie a la mecánica cuántica que se las terminaron desarrollando Schrödinger y Heisenberg, con dos planteamientos matemáticos equivalentes, ¿sí? Y hasta acá llega lo que van a ver en las físicas generales, al menos. Abuelo de pájaro, pero se van a ver en las físicas generales, van a ver, todas estas personas van a aparecer en su vida y van a estudiar las cosas que hicieron. ¿Qué quise marcar con esto? Fíjense, la física newtoniana inició, obviamente, bueno, con Newton a fines del siglo XVII y fue la forma dominante de explicar los fenómenos naturales durante más de 200 años. ¿Sí? Durante más de 200 años todo lo que se veía se podía explicar con la física newtoniana. Bueno, hasta que se empezó a observar qué pasaba con objetos que iban cercanos a la velocidad de la luz, o mejor dicho, qué pasaba con las cargas y con los campos eléctricos y demás. Y qué pasaba con objetos pequeñitos a la escala atómica. ¿No? En esas dos regiones de velocidades y de tamaños, las leyes de Newton no se sostienen y hay que hacer teorías nuevas. Fue la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Sí? Pero ¿por qué sigo esta línea de puntos? Porque no es que la tiramos a la teoría de Newton. ¿Sí? A la física newtoniana. No la tiramos. Sigue valiendo en su campo de acción. ¿Sí? Sigue valiendo cuando las velocidades son mucho menores que la velocidad de la luz y los tamaños son mucho mayores que los tamaños atómicos. Ahí sigue valiendo y es la forma más práctica de hacer las cosas. Nadie le va a aplicar relatividad a
un nene que pasa en bicicleta y nadie le va a aplicar mecánica cuántica a un elefante, porque no es práctico, sigue comportándose, siguen siendo sistemas muy bien descritos por la mecánica newtoniana. Bien, durante el siglo XX, corro ventanita, se desarrolló la energía atómica para bien y para mal, y el transistor, que es la base de la computadora, ¿no? Y el transistor tiene una base de funcionamiento totalmente cuántica. Muy bien, para terminar, les muestro un poquito el mapa de la física general, donde van a ver dos áreas. Una, como decíamos, la física clásica no relativista, o sea, la física que atañe a los fenómenos donde las velocidades son mucho menores a la velocidad de la luz, C es la forma de simbolizar la velocidad de la luz, y donde los tamaños o las distancias son mucho mayores que un Armstrong, que es el tamaño de un átomo de hidrógeno, ¿no? Si estoy en esta región, o sea, velocidades bajas respecto a la luz y tamaños grandes respecto al átomo, bueno, valen la ley de Newton, todas sus consecuencias. Está la mecánica de fluidos, que los fluidos son un poco más complicados de tratar porque son muchas partículas e interactúan, sobre todo los líquidos. La termodinámica, que me habla de cómo intercambian energía los sistemas. Y el electromagnetismo, que habla de los campos eléctricos magnéticos y de las ondas electromagnéticas como la luz, ¿no? Ahora, cuando no cumplo alguna de estas dos condiciones, o sea, cuando tengo velocidades del orden de la de la luz, tengo que ir a usar la relatividad especial. Y cuando tengo tamaños del orden de los del átomo, tengo que usar la mecánica cuántica, donde ustedes lo que van a ver es el átomo de hidrógeno, el átomo de Bohr, cómo se explica la radiación de cuerpo negro y la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, eso dentro de las físicas generales. Pero bueno, hasta acá la presentación de la materia. Este es el primer video, no quiero que sea mucho más largo. Y vamos a seguir con el siguiente video, que vamos a empezar a hablar de la medida en física y de las unidades que se usan para hacer las medidas. Hasta luego.